La violencia criminal en México, buscando soluciones a conflictos globales. El aumento de la violencia en México y en varios países de Latinoamérica es un tema preocupante, sobre todo para los habitantes de dichos países. Para comprender qué está ocurriendo en México es importante entender un poco de la historia del país y los antecedentes que desencadenaron esta creciente ola de delincuencia. Historia de México. La historia de México está marcada por una serie de eventos significativos que han moldeado el país. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, México siempre ha sido reconocido por su cultura y tradiciones. La independencia de México en 1821 marcó el comienzo de su camino como nación soberana, enfrentando múltiples desafíos políticos, sociales y económicos. El siglo XX fue particularmente turbulento para México, comenzando con la Revolución Mexicana de 1910, conflicto armado que buscaba reformas agrarias y laborales, y que resultó en cambios profundos en la estructura del gobierno y la sociedad. Tras la Revolución, México entró en un periodo de relativa estabilidad política bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó el país durante más de 70 años. Sin embargo, a principios del siglo XXI, México comenzó a enfrentar uno de sus desafíos más graves, el crecimiento del crimen organizado. Los carteles de drogas, que inicialmente se dedicaban al tráfico de marihuana y opio, expandieron sus operaciones a la cocaína y otras drogas, estableciendo redes de contrabando y distribución que abarcaban no solo América del Norte sino también Europa y Asia. La guerra contra las drogas, declarada por el gobierno mexicano en 2006, resultó en una escalada de violencia sin precedentes. La lucha entre los carteles y las fuerzas del gobierno, así como las guerras internas entre los propios carteles, ha dejado decenas de miles de muertos y ha tenido un impacto devastador en la sociedad mexicana. El crimen organizado ha infiltrado múltiples niveles del gobierno y la economía, creando un entorno de corrupción y violencia que sigue siendo uno de los principales desafíos para el país en la actualidad. Antecedentes y factores. Se dice que el narcotráfico en México comenzó a manifestarse a principios del siglo XX en el estado de Sinaloa. No obstante, al día de hoy, con las investigaciones llevadas a cabo se conocen datos de distintas personalidades de este submundo que abundaban en los otros estados mexicanos que controlaban el tránsito internacional de cocaína, marihuana y heroína, además del alcohol, durante su prohibición en los Estados Unidos. En los años 1930 comenzaría el tráfico de bandas mexicanas hacia Estados Unidos, siendo la mafia italo-estadounidense el principal cliente. Según los analistas de seguridad, la creciente ola del narcotráfico se atribuye a arreglos implícitos que existían desde inicios de los años 80 entre los traficantes y los gobiernos o autoridades locales. Este arreglo entre gobierno y narcotráfico consistía en permitir el libre paso de cargamentos de droga desde Sudamérica hasta los Estados Unidos por rutas fronterizas definidas en una parte del territorio mexicano, transportando estos cargamentos, principalmente por tierra, hacia los Estados Unidos a cambio de grandes cantidades de dinero como soborno para las autoridades y gobernantes mexicanos. Cuando el gobierno declara la guerra contra los carteles, la violencia aumenta, resultado del combate frontal al narcotráfico. La violencia se presentaba sobre todo en la frontera México-Estados Unidos, donde se buscaba burlar a las autoridades estadounidenses para introducir las sustancias en ese territorio. Todo esto cobra sentido cuando al consultar estudios, Estados Unidos es uno de los países con mayor consumo de drogas en el mundo y de sobredosis. Según el Centro Nacional de Estadísticas sobre el Abuso de Drogas, casi 32 millones de personas, el 11,7% de la población, consumían activamente drogas a partir de 2021, siendo la marihuana, los analgésicos y las metanfetaminas, las drogas más populares. Por un lado hay un interés por parte de la población norteamericana y el crimen organizado de conseguir más droga, la cual es traficada desde países latinoamericanos como Perú, Colombia o en este caso México. Impactos en la sociedad mexicana. Esta escalada de situaciones violentas y delincuencia han tenido un impacto negativo en la población mexicana, tanto sociopolítico como económico. Las disputas por parte de los carteles por el control de territorio y enfrentamientos con las autoridades ha llevado a una sensación de desconfianza total, y no solo contra los narcotraficantes sino que también por parte del gobierno. Muchas han sido las situaciones de corrupción o vinculación del crimen organizado con autoridades gubernamentales. México es uno de los países con una alta tasa de impunidad, lo que se le relaciona con este vínculo que tienen los delincuentes con el gobierno. Por lo mismo, muchas veces se ha denominado a México como un narcoestado. Uno de los casos más sonados, como el de los 43 estudiantes desaparecidos o la desaparición forzada de Iguala en 2014, son ejemplos de la participación del gobierno de México y su colusión con los carteles en operaciones criminales. El caso fue catalogado como un crimen de Estado. Actores principales. Los actores principales son los carteles de droga y grupos criminales que luchan por el control de territorio, el gobierno mexicano, las fuerzas de seguridad y la población mexicana.
Los intereses de los carteles es la distribución y producción de drogas sin mayores inconvenientes, por lo que recurren a diferentes métodos para llevar a cabo sus fines como extorsión, secuestros, asesinatos, sobornos, todo gracias a la cantidad de dinero y recursos que poseen, sumado a la red de contactos influyentes. Por otro lado, el gobierno mexicano tiene como interés resguardar a la población civil y acabar con el crimen organizado, haciendo uso del poder legislativo y mediante las fuerzas de seguridad o del orden aplicar fuerza de ser necesario. La población mexicana y las organizaciones sociales tienen como interés tener una vida segura, para eso promueven y protegen los derechos humanos y la justicia civil, están en contra de la corrupción y esperan una respuesta por parte del gobierno. Impactos. Los impactos económicos y comerciales son significativos, gracias a la inseguridad que se percibe por los demás países, la inversión de capital extranjero o el turismo se ven afectados negativamente. En las zonas afectadas donde los carteles tienen un mayor control no hay un desarrollo económico y el flujo de dinero proveniente del narcotráfico con prácticas como el lavado de dinero debilitan la economía local. Tal vez la más preocupante es el impacto social que genera la presencia del crimen organizado, las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades en busca de alejarse de la violencia. La inseguridad, desigualdad y exclusión social que produce solo se ve opacada por la gran cantidad de homicidios y violaciones a los derechos humanos por parte de los carteles como de las fuerzas de seguridad. Ya que el crimen organizado tiene redes de contacto tan influyentes y profundas en el gobierno mexicano actual, la impunidad y la corrupción son algunos de los temas más preocupantes. La incapacidad de las autoridades por hacer algo o la indiferencia termina por la pérdida de confianza en el sistema por parte de los pobladores. Análisis de los actores. Al analizar los actores, los intereses y los impactos, podemos aplicar las teorías de relaciones internacionales para así comprender el conflicto. El realismo enfatiza la competencia y el conflicto como aspectos inevitables de las relaciones humanas. Desde este punto los cárteles de droga y el gobierno simplemente tratan de maximizar su poder y soberanía, cada uno velando por sus intereses que en este caso son contrarios el uno con el otro. Los carteles buscando mayor control mediante la violencia y el gobierno busca proteger su soberanía y estabilidad. Desde el idealismo se desprende que los individuos buscan la paz por medio de las relaciones mutuas y utilizan la diplomacia como medio para preservarla. El gobierno mexicano podría ser un ejemplo de esto promoviendo en conjunto con la población y las organizaciones internacionales, formas de solucionar el conflicto sin tener que recurrir a la violencia y respetar los derechos humanos, pero recordar que, los intereses de Estado no representan los verdaderos intereses individuales de quienes lo componen. Lo que explica por qué también hay tanta corrupción en México. Y como última teoría, desde el globalismo es necesario comprender que el conflicto del crimen organizado no es algo meramente interno del país, sino que responde a factores externos provenientes de otros países, como por ejemplo el gran consumo de drogas en Estados Unidos, lo que promueve que se siga produciendo y traficando, ya que realmente no hay un interés en acabar con el narcotráfico. Organizaciones comprometidas. Las organizaciones internacionales desempeñan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado en México, proporcionando apoyo técnico, asesoramiento y financiamiento. Las organizaciones comprometidas son: Organización de las Naciones Unidas. La ONU, a través de diversas agencias y programas, tiene un papel significativo en la lucha contra el crimen organizado en México. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOC ofrece asistencia técnica y capacitación a las fuerzas de seguridad en México para fortalecer sus capacidades en la lucha contra el crimen organizado. También trabaja en la prevención del delito y en la reducción de la demanda de drogas. Por otro lado, para la ONU es muy importante erradicar el crimen por cómo afecta directamente a la calidad de vida de las personas con la gran tasa de homicidios y las violaciones a los derechos humanos. La OEA desempeña un papel importante en la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado en América, mediante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas o la CICAD, proporcionando una plataforma para la cooperación y el intercambio de información entre los países miembros de la agrupación, ayudando a desarrollar políticas y estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La CIDO, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la OEA, supervisa el respeto y la promoción de los derechos humanos en la región, incluyendo México. Y por último, la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, ayuda a coordinar la cooperación policial internacional contra el crimen organizado, facilitando el intercambio de información y la asistencia en operaciones conjuntas para atrapar a los jefes de los carteles. Podríamos incluir a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos o DEA, aunque no es una organización internacional en el sentido estricto. Esta trabaja estrechamente con las autoridades mexicanas en operaciones contra los cárteles. Su cooperación incluye el intercambio de inteligencia y apoyo técnico. ¿Cuál es el problema, y por qué? El problema actual de México radica en que la violencia sigue escalando al igual que el control que tiene el crimen organizado en las diferentes áreas de la vida de las personas, y la inoperancia por parte del gobierno para castigar o detener este avance. La corrupción e impunidad deja a la población mexicana desconfiando de su propio gobierno, dejándolo sin nadie en quien contar.
Desde un punto de vista realista, es que ambos actores solo buscan satisfacer sus intereses personales, si bien el gobierno vela por los intereses de la población, al estar compuesto por individuos, es difícil controlar sus acciones, lo que termina por continuar este ciclo de corrupción, y a la vez al haber más corrupción es mucho más fácil para los narcotraficantes hacer sus actividades ilícitas. Reconocer que, también en conjunto con todo esto, las pocas oportunidades de trabajo y la narcocultura existente en el país, hace que las personas y sobre todo jóvenes vean una escapatoria fácil a la pobreza y decidan participar en los actos ilícitos, cuyas ganancias se ceden por creces a las producciones agrícolas legales de México. Entonces, en conjunto con esta cultura y buena vida que ostentan algunas de estas personas mediante las redes sociales, son demasiado llamativas como para no participar de ellas. Limitaciones y amenazas. El conflicto tiene un impacto tanto a nivel local como mundial. Esta creciente ola de crimen organizado traspasa fronteras extendiendo sus actividades hacia otros países, Estados Unidos o países latinoamericanos como pueden ser Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, etc. Por otro lado, dentro del país, si no se toman las medidas adecuadas en contra de la corrupción, que es el principal problema, seguirá escalando y el control que tienen los carteles sobre la vida cotidiana será aún mayor. Posibles soluciones. La delincuencia es un problema con demasiadas aristas y relacionada con muchos factores, como la educación, exclusión social o factores económicos. Entonces proponer una solución eficaz y rápida sin considerar todas esas antes es muy complejo, pero en el contexto antes expuesto, el verdadero problema no es la presencia de crimen, sino que es la violencia con la que se ejecuta y este tipo de inmunidad que tienen los carteles ante la ley, ya sea por miedo o por sobornos. Si se pudieran bajar las tasas de impunidad en México, acabando con la corrupción ayudaría mucho. Obviamente mantener el combate contra el narcotráfico y la violencia al mínimo, pero siempre con ayuda de los demás países. En este caso se debe reconocer es que gran parte de la influencia y poder que tienen los carteles mexicanos es por la gran demanda de drogas en Estados Unidos y las conexiones con el crimen organizado americano. Es un problema que traspasa las fronteras del propio país.